Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre igualdad de género. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre el divorcio e igualdad y los conflictos en la ruptura de la pareja. Y para ello contamos con Francisca Ruiz López, socia directora de Ruiz López y Asociado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Raquel Rodríguez Molina, psicóloga y sexóloga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vanessa Piedrabuena, abogada, mediadora familiar y perteneciente a la Asociación Española de Abogados de Familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Marta Manrique de Lara González, psicóloga infanto-juvenil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntar, me gustaría hablar primero sobre el divorcio. Y sobre el divorcio me gustaría preguntar sobre la opinión que tiene la sociedad actualmente sobre el divorcio, es decir, si se ve ahora el divorcio como una vía fácil para resolver los problemas que tiene una pareja. Comenzamos por quien quiera, si viene Francisca. Bueno, pues evidentemente el divorcio, cuando tienes problemas de pareja, es la vía ideal, ¿no? Yo creo que antes, si nos remontamos un poco a la historia, pues tenemos que en España el divorcio empezó en 1932 con la Segunda República. Después hubo en el 1939 hubo una parada, por decirlo así, donde todas las sentencias volvían, salió una ley donde todas las sentencias que se habían dictado se podían anular. Y luego ya nos pasamos a 1981, donde ya sí que empieza el divorcio y la separación con fuerza, y ahí te tenías que separar y después divorciarte, y tenías que cumplir una serie de requisitos, hasta que en el 2005 pues ya la nueva ley de divorcio, pues pasas directamente el divorcio, es mucho más ágil. Está el divorcio express, que aunque el divorcio express sería un divorcio súper rápido, pero sí es cierto que no es tan rápido, pero sí te divorcias en un periodo corto de tiempo, sobre todo si es de mutuo acuerdo. Entonces yo creo que bueno, que esos las pautas más o menos que ha seguido el divorcio, y sí que las parejas encuentran en el divorcio una forma de resolver los problemas, y en España pues hay bastantes divorcios, y sobre todo en la comunidad canaria, en nuestra comunidad, pues la verdad es que se lleva la palma casi, sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces no sé las compañeras qué les parece, pero más o menos es así. Sí, yo estoy de acuerdo con esa reseña histórica, pero creo que también es importante ver cómo desde el 81 en adelante, antes, es decir, apenas salió la ley del divorcio, pues sí que era un poco más estigmatizante tanto para las personas que se divorciaban como para los hijos. Ahora ya no, ahora es bastante más normal, ¿no? Encontrarnos con una situación de ruptura en la pareja, ya sea separación, divorcio, o incluso personas que no estén casadas y que hayan convivido y hayan formado un hogar con hijos, porque ahí también se interviene de forma judicial, ¿no? Hay que hacer un procedimiento para la guardia y custodia. Entonces creo que a nivel social sí es cierto que a partir del 81 apenas salió, y hasta finales de los 90 casi fue bastante más estigmatizante que lo que es ahora, en términos socioculturales, y es cierto que es una solución, porque realmente es la solución a ese problema de ruptura, no porque sea una solución el divorcio en sí, sino que es una solución a la ruptura de la pareja cuando algo no funciona. Es una especie de asumir con madurez que algo no va bien y que hay que terminar con el vínculo, ¿no? Sea un divorcio o una separación. Estoy de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. Creo que a nivel social pues cada vez está más normalizado. Sin embargo, si nos vamos un poquito más a la parte psicológica,
no creo que el divorcio sea una vía fácil, porque todavía a día de hoy hay muchas connotaciones de fracaso, ¿no? Cuando llegamos al divorcio lo seguimos viviendo como un fracaso, y hay muchas parejas y muchas personas que entran en una crisis de autoestima, de proyecto de vida. O sea, es un momento de transformación muy importante a nivel interno. Entonces creo que puede haber una disonancia entre lo que aparentemente se ha normalizado y cómo lo vivimos después de manera individual. Exactamente. Estoy muy de acuerdo con mis compañeras. Añadir también que yo no considero que sea una vía fácil, en tanto que las parejas, para llegar a esa decisión, a esa ruptura definitiva de lo que ha sido su proyecto vital, han tenido pasos previos que les han llevado a decir, vale, ya no, hasta aquí hemos llegado y ya no podemos más. Entonces es verdad que a día de hoy está mucho más normalizado, pero sigue siendo un proceso complicado y doloroso dentro de la propia pareja. Y a día de hoy, como comentaba Francisca, Paqui, antes no existía esa opción. Entonces a día de hoy el divorcio es una opción que tienen las parejas para poder terminar con algo que no funciona. Además, perdón, quería... Sí, a colación con lo que estaba diciendo Marta, yo creo que el divorcio es como el final de todo un proceso, ¿no? Y antes de que haya un divorcio legal, antes ha habido una separación emocional, ¿no? Sobre todo de la persona, pues en el caso de que no estén de acuerdo, de la persona que ha tomado la decisión. Y si es una decisión consensuada, antes de ese acto ya ha habido una separación interna, ¿no? También, si me permite, Sí, también claro. es cierto que, bueno, a nosotros nos pasa, ¿no?, en lo que vemos a diario en el despacho, y es que muchas veces llegan las parejas con la decisión tomada, pero porque uno ha tomado la decisión, el otro pues no le queda más remedio que acatar, porque ahora mismo con que uno quiera, el otro también se va a divorciar. Entonces sí es verdad que a veces es una sola de las partes la que lo tiene muy claro. No he visto tantos casos donde los dos estén absolutamente de acuerdo con tomar la decisión del divorcio. Siempre es uno el que lo tiene claro y es el que arrastra al final a la decisión última, ¿no? a la toma de decisión. Pero la verdad que sí que es ese proceso que mencionabas. Exacto, y no se vive de la misma manera cuando eres tú la que ya has hecho todo el proceso y llegas a ese momento en donde tú ya has hecho parte de ese duelo que se vive, a cuando de repente te llega y te encuentras en este momento sin haber hecho el mismo proceso que la persona que ha tomado la decisión. Además, bueno, decía que el proceso como tal de divorcio muchas veces no es nada fácil porque surgen conflictos. ¿Cuáles son los más habituales en que surjan conflictos, pues eso, en el proceso de divorcio? Pues siempre se reducen a lo mismo. Desgraciadamente, casi siempre manda don dinero. O sea, es muy triste, pero tenemos que estar acostumbrados, o debemos acostumbrar a que aquí lo que debería ser lo más importante, y así lo repite 50.000 veces las leyes, son los menores, los niños, si los hubiese. Entonces, pero eso a veces da igual. O sea, lo de la guardia y custodia compartida, yo estoy convencida que muchos maridos quieren esa guardia y custodia. Es verdad. O sea, yo creo que el marido da un paso importante, el hombre da un paso importante, a raíz sobre todo de la sentencia del Tribunal Supremo que hubo, que dijo hasta aquí hemos llegado en el 2013. A partir de ahora ya la guardia y custodia compartida no es la cosa excepcional, sino debe ser la habitual. Es entonces cuando ya empezamos a tomar, incluso nosotras las abogadas, pues ver que lo más razonable es que sea la guardia y custodia compartida. Pero es que todavía hay hombres que lo de los niños no lo llevan como muy bien. Todavía hay gente que para muchas cosas las mujeres, como en el mundo laboral, estamos un poco marginadas con respecto a los hombres. Entonces los hombres tienen horarios a veces mucho más largos que las mujeres y es más difícil que llegue una guardia y custodia compartida. Entonces, pues bueno, todo eso influye de una forma importante, pero siempre se mira mucho la parte económica y siempre en ese aspecto el niño sufre porque a veces no es el niño lo importante y lo debería de ser, ¿vale? Entonces hay muchos problemas, sobre todo con la vivienda, en parejas donde económicamente no hay
Cuando una economía sufre porque es pequeña, estamos hablando de 1000 y pico euros, si partes ese dinero es que no hay para los dos. Entonces ahí sufre muchísimo la pareja porque se empieza a pensar o que se haga una casa nido donde salgan los padres y los niños se quedan, que eso para mí ha sido un fracaso. Luego al final sale el padre de la casa, se queda la madre, pero resulta que viene el novio de la madre y entonces pues paga la hipoteca, menos mal. Ahora ha salido una sentencia donde si hay una persona que está en casa con la mujer y el que ha salido está pagando la hipoteca, pues el nuevo que pague la hipoteca, que está muy bien también. Entonces nos hemos ido acostumbrando a una serie de cosas que han ido mejorando y puliendo esas cosas difíciles que existen en el matrimonio, que como digo, se reducen mucho a la parte económica. Los niños deben ser lo primero, pero es muy importante que se nos meta en la cabeza y además que lo hagamos, ¿no? Eso para mí es importante. Yo no sé qué piensa la psicóloga. Raquel, Vanessa, Marta. Yo estoy totalmente de acuerdo. En el proceso de divorcio, quienes más sufren o quienes más suelen sufrir son los hijos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque estamos determinando todo lo que es el futuro emocional, el futuro psicológico, el futuro en desarrollo de ese menor, que por desgracia en muchas situaciones, al no llevar al existir tantos conflictos entre la pareja, se trasladan al niño o a los niños. Entonces realmente quien está sufriendo esas secuelas, quien más está sufriendo esas secuelas, son esos hijos que de manera ideal deberían estar fuera de ese conflicto, pero que incluso en ocasiones se utiliza como arma para dañar o para dañar a la otra persona. Y como bien dice Paqui, lo más importante en este tipo de casos son los niños. Ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad de los conflictos que han surgido entre los adultos, y cuando eso lo trasladamos a ellos, lo que les estamos generando es un gravísimo daño a nivel psicológico. Yo en relación a lo que decía la compañera, pues decir que se han tocado tantos temas en este punto, pero sí que es verdad que la custodia compartida ha sido una solución que quiso ser ecuánime, pero que no siempre consigue su objetivo. Y sencillamente es porque muchas veces, y sobre todo las sentencias que se han dictado previamente a las sentencias del Supremo que han dictado esta especie de nueva norma general, ¿no? de ahora en adelante, salvo excepciones, pues las custodias serán compartidas, es que han habido muchos procedimientos de modificación de medidas, porque una vez que se dicta una sentencia, pues esa sentencia se puede modificar si han cambiado las circunstancias, y muchas veces la finalidad es económica, porque otra vez volvemos al tema del dinero. Entonces, a un padre, en este caso, vamos a hablar del hombre, ¿no? A un padre que sale de la vivienda, tiene que buscar el alquiler y además tiene que pagar una cuota de alimentos, pues le es cara la separación a largo plazo. Entonces modifica las medidas muchas veces solicitando la custodia compartida, pero por una cuestión económica, no porque le sea más cómodo o realmente pueda hacerse cargo al 50%, no necesariamente, no todas las custodias compartidas son al 50%, eso que quede claro, pero sí que cree que puede asumir una situación que después no asume, y entonces la madre se queda sin alimentos porque no los cobra, pero siempre se queda cuidando al niño más tiempo, entonces su economía también se ve dañada porque ya no cobra la pensión de alimentos. Esto pasa en los dos lados, ¿vale? Porque también es verdad que modificaciones de medidas se han presentado por madres, o sea, no lo queremos ver de un punto atacar al hombre o defender a ultranza a la mujer. El simple hecho de asumir que la regla general de la custodia compartida no es un éxito, sería un muy buen paso, porque es verdad que al final, en definitiva, las madres ahora también trabajan como los padres, las economías no son como las de antes, cuando el hombre trabajaba y alcanzaba para toda la familia, la mujer ama de casa. No, ahora la mujer tiene que salir a trabajar, el hombre tiene que salir a trabajar, y eso significa que los dos tienen tiempos ocupados y los dos tienen familia que pueden ser una especie de red de apoyo familiar y que puedan, digamos, cuidar a los niños cuando ellos están haciendo otras cosas. Tiene que haber una normalización. Yo creo que los que mejor asumen la custodia compartida son los padres jóvenes, porque han sido criados de otra manera, es mi parecer en mi experiencia, ¿no? Pero los divorcios de un poquito más atrás,
o los padres que son más mayores, es como eso es tarea de, eso a mí no me toca. Y cuando realmente a lo mejor sale una sentencia que los obliga, o ellos instan la modificación de medidas muchas veces por cuestiones económicas, después se arrepienten. O realmente está la sentencia pero nadie la cumple, eso también pasa. Entonces creo que para mí no es un éxito la custodia compartida. En lo que vemos, en lo que me tocó ver, particularmente voy a hablar por mí, en la calle a diario. Me parecería estupendo que se pudiera materializar con la finalidad que realmente se ha impuesto ahora, ¿no? Pero creo que nos falta mucho para que eso suceda y para que eso funcione. No hay muchos casos exitosos de custodia compartida. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que es el mejor mal, ¿no? No hay otra forma. Es que si nos vamos a que sea la guardia de la custodia de la madre o del padre, entre todo yo creo que lo más justo es la guardia y custodia. Es verdad, es justo. Lo más justo, entonces, de lo que tenemos es lo mejor. Entonces la guardia y custodia no será exitosa, pero si te comparamos con lo demás, sí que es lo más exitoso, porque no hay otra forma. O sea, a mí no se me ocurre otra forma. Es la guardia y custodia compartida, y sí que es verdad que, claro, los padres jóvenes se acostumbran muy bien, porque hay padres jóvenes que saben cocinar y las madres no. O sea, ha sido muy curioso, pero yo he tenido anécdotas muy curiosas donde se han peleado por la Thermomix. O sea, a mí me como que eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Que se pudieran pelear por la Thermomix, y yo le decía, pero ¿cuál de los dos cocina? Y entonces era él el que cocinaba y se quería llevar la Thermomix. Entonces era como muy divertido esa parte donde antes eso no era impensable, o sea, que el hombre cocinase, y ahora pues es totalmente distinto. De todas formas, yo sí que pienso que la guardia y custodia compartida con los niños, la verdad es que ir con la maleta de un sitio para otro, yo a veces pienso, y me hago niña pequeña, y digo, es que fin de semana a casa de la mamá, fin de semana a casa de papá, es que es increíble. Qué bien lo llevan los chiquillos. Yo chapo, porque a mí me hacen ir cada semana a casa de mi madre o a casa de mi padre. La verdad que para mí es impensable que eso pudiera existir y que los niños lo lleven con tanta normalidad. Pero por eso creo yo, porque como decía antes, es verdad que se ha normalizado la situación del divorcio tanto para los adultos como para los niños, ¿no? Sí, lo que yo me iría también a otro punto, ¿no? Estamos hablando un poco de lo que es la parte económica, que sí, evidentemente es muy importante, pero también hay una ruptura en todo el núcleo, en todo el sistema familiar, y todos los miembros se tienen que adaptar a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de convivencia. O sea, es una adaptación y es un dolor para todas las personas implicadas, ¿no? Y a veces también cuesta, en particular lo veo más en las mujeres, el delegar, ¿no? Esa parte educativa, ¿no? y en confiar que el hombre también puede hacerlo, pues porque nos han educado también a nosotras un poco en ese rol, ¿no? Y a veces a ellos también les cuesta asumir. Y uno de los conflictos que veo bastante en consulta tiene que ver con los estilos educativos, ¿no? Cuando uno quiere llevar un estilo educativo de una determinada manera y el otro o la otra los quiere llevar de otro, y al final se generan bastantes conflictos. Sí, efectivamente, a mí sí me gustaría añadir que es cierto que la custodia compartida es la opción que hay y es de las mejores opciones que existen en la actualidad, pero que todavía queda un largo camino para que sea exitosa. Sí. Uno de los elementos claves para que esto se pueda llegar a cumplir es la comunicación entre los padres. Volvemos a lo mismo, en ser capaces de dejar a un lado los conflictos que tenemos entre nosotros para centrarnos en nuestros hijos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Cuál es el bienestar que deseamos para nuestros hijos? Pues ahí ser capaces de poner en común los estilos educativos, poner en común las decisiones que se toman y poder llegar a ese equilibrio, porque es cierto, los niños van una semana con uno, otra semana con otra, ya cuando partimos en mitad de la semana, no, los miércoles por la tarde con mamá, pero los jueves por la mañana con papá. Les estamos generando un desequilibrio absoluto a los niños. Entonces, si dentro de ese desequilibrio que ellos no tienen, o sea, dentro de ese desequilibrio que ellos no tienen esa seguridad para poder desarrollarse como seres humanos, como personas, les estamos encima poniendo los conflictos de mamá, los conflictos de papá. No, es que papá sí me deja, pero mamá no me deja. Ahí les estamos creando una dicotomía brutal que ellos van a llevar después a su vida diaria y se va a ver reflejada con compañeros, en los estudios,
y ya en la vida adulta con sus propias parejas. Entonces es algo a tener en cuenta. Claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, yo he evolucionado, no sé si tú, en los convenios. O sea, yo antes, por ejemplo, era muy adicta a poner el día del cumpleaños 2 horas con él, 2 horas con ella, Reyes 2 horas, y luego me he dado cuenta que eso es un error. O sea, el día del cumpleaños, pues si le toca a la madre, está con la madre, y el día siguiente lo celebra al padre, y cuando le toque ya está, y no hay ningún problema. O sea, cuanto menos movimientos fuera estrictos, de exacto, exactamente. que ni miércoles ni jueves, no, pues una semana o 15 días, ¿sabes? Que los chiquillos no tengan que estar los miércoles, los jueves, porque es que yo comprendo que eso, para mí, yo he ido evolucionando y he ido quitando toda esa serie de cosas que era movimientos para los chiquillos, más de una semana, que estén una semana entera con uno y otra semana entera con otro como mínimo. Y no para sé, que no sé sea- qué opinas también con ese tema de cuando son un par de días a la semana y el fin de semana con uno. Para mí es que no se acostumbran a la comida o a la cama de uno cuando ya tienen que hacer el cambio a la comida y la cama del otro. Es que es lo básico, no es no estamos hablando de quién tiene el derecho o si está bien la custodia compartida. Es que nos estamos olvidando de algo básico, el descanso, la comida y porque no cocina igual mamá que papá o la abuela y cuando además eso, y si incorporamos el factor nuevas parejas, bueno, ahí ya tenemos la bomba nuclear, porque encima tenemos nuevos factores que también son conflictivos y a la madre no le cae bien la novia del padre o viceversa, y entonces ahí se hace como... Pero es verdad que tenemos que intentar adaptar todo a las nuevas realidades. Porque si no... Además me gustaría añadir, ahora que estamos hablando de los hijos, que Marta ha comentado pues que todos esos conflictos que tienen mamá y papá les afectan. ¿Cómo les afecta para luego su vida futura el convivir con un padre, o sea, en una familia en la que hay un maltratador, ya sea psicológico o sea físico? Bueno, también pregunto a las cuatro, perdón. Hombre, ahí estamos hablando ya de otros temas, no estamos hablando de un divorcio al uso, estaríamos hablando de un divorcio donde hay que tener en cuenta muchos matices. Muchas veces lo ideal sería que ese niño o esa niña tuviese el menor contacto posible con una persona que se ha demostrado que ha ejercido violencia reiteradamente a su propia madre o incluso a ellos. La realidad es muy diferente. La realidad que nos encontramos a día de hoy es que incluso con sentencias la custodia se sigue compartiendo en más casos de los que veo que menos. Entonces, en ese sentido, ahí los padres suelen rechazar el asistir a una terapia psicológica o a una orientación educativa acerca de cómo trabajar con sus hijos, y como en el campo de la psicología infanto-juvenil necesitamos consentimiento de ambos progenitores, se hace muy difícil lo que es proporcionar una ayuda para que ese desarrollo sea lo más adaptativo posible para el menor, para que esas secuelas de ese maltrato puedan evitarse en la medida de lo posible. En este tipo de casos lo que se suele hacer es trabajar directamente con la madre para que al menos en el tiempo que pasa con ella pueda proporcionarle las herramientas, la seguridad y la forma de afrontar esa situación. No sabemos lo que vive el niño dentro de la casa de ese padre maltratador, no lo sabemos, y tiene esa posibilidad de hacerlo. Entonces ahí estamos en un terreno que supongo que mis compañeras podrán aportar más, pero por lo menos es lo que yo veo en terapia. Bueno, yo lo que puedo decir al respecto es que cuando hay un maltratador, la guardia y custodia no puede ser compartida. O sea, no te dan la guardia y custodia compartida si tienes una sentencia donde has sido condenado por violencia de género, con lo cual ya la guardia y custodia es para la madre. O sea, que ahí ya partimos de esa base. Lo que pasa es que entramos en terrenos muy pantanosos, entramos en terrenos donde los delitos que comete un hombre no es lo mismo para un hombre que para una mujer, como sabemos. No es lo mismo violencia de género que violencia en el ámbito familiar. O sea, una lesión, si yo me pego con mi marido,
nos hacemos las dos lesiones y él tiene un delito mucho más importante porque está grabado y yo le he pegado la misma piña y no tengo el mismo delito. O sea, eso ahí es un tema que bueno, pues que tenemos nuestro tema entre comillas, que yo pienso que es un tema muy escabroso, porque yo creo que puede haber violencia en los dos sentidos, por tanto deberían estar en igualdad, porque si no, no estamos en igualdad. Entonces, eso desde mi punto de vista es un tema muy pantanoso, que para mí es muy importante que haya dos personas pegándose por violencia de género y una salga con un delito mucho superior al otro. Entonces eso, a mí me parece que eso está tocando lo que es no ser igual ante la ley. Dicho esto, hay veces que la mujer también es verdad que utiliza, porque sabe que si va y dice que le ha dicho cualquier cosa, automáticamente cogen al señor y lo meten en el calabozo. Y yo he tenido asuntos donde la mujer se lo ha inventado o prácticamente se lo ha inventado, y donde estas cosas son de verdad de juzgado de guardia, pero muchas veces en estos casos es muy difícil que en el juego de violencia pues una mujer diga que le ha pegado o que le ha hecho, y es muy fácil darse un par de tortas o decir que me ha empujado. Y yo he tenido casos, y tengo ahora uno muy escabroso, donde yo pienso que es ella la que ha ido preparando todo esto día a día, hasta que ha conseguido sacar al marido de quicio, empujarle, dice ella, que yo lo dudo, y el hombre ha salido de la casa, se ha quedado sin vivienda, no sé. Pero es verdad que, o sea, pero son residuales, son casos, yo creo que son casos muy contados con la mano. O sea, la realidad es que en la pareja quien casi siempre ejerce violencia es el hombre, vamos, a mí, o sea, con lo que creo que los datos están ahí, o sea, que los datos tendrán que decir algo. Exactamente, los datos estadísticos que pudimos conocer hace, 2 semanas escasas, que fueron las jornadas de violencia de género de nuestro colegio de abogados de Las Palmas, pues tiraron de estadística, ¿no? Y las denuncias falsas de violencia de género son residuales, y entonces no niego la existencia de asuntos, como diga mi compañera, exactamente, yo no los niego, existen, pero son residuales. O sea, no podemos hacer o temer porque cualquier asunto que veamos en el juzgado de violencia, lo más probable, o a lo mejor sí, a lo mejor no. Muchos quedan impunes, porque además van muchas mujeres que si no tienen un parte de lesiones, pues el señor no sale condenado. Hay muchos señores que saben dónde golpear para que no queden lesiones, que no queden marcas. Y hay mucha violencia psicológica que, como tampoco se hace un parte de lesiones, pues también queda impune. Entonces, ¿cómo lo pruebo? Porque además eso no se hace en público, eso se hace en el reducto íntimo de la familia, ¿no? Del entorno familiar, y son pocas personas, contados con los dedos de una mano, los que pueden conocer. Y no todo el mundo se mete, que eso también es otra. Pero bueno, en todo caso, yo creo que los temas de denuncias falsas sí son residuales, tirando de estadística, independientemente de los casos que podamos ver cada uno en nuestro despacho. Tirando de estadísticas, esos para mí son residuales. Y además, perdón, simplemente que me gustaría añadir que es una pena que, aunque sean residuales, existan, porque eso nos hace, pues... perder credibilidad. Exacto, perder credibilidad en la que realmente la persona que lo sufre. Si quieres, Raquel. Sí, a ver, yo lo que creo es que antes de que llegue la parte de la violencia física, ¿vale? Ha habido todo un proceso detrás de merma de autoestima, de manipulaciones, en donde se genera una indefensión aprendida por parte de la mujer. La indefensión aprendida es ese momento en donde ya no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde moverte, vives con miedo dentro de la situación, ¿vale? Y cuando llega la torta, ya ha habido mucho proceso detrás, ¿no? Desde mi experiencia, desde mi experiencia es muchísimo más habitual la violencia de género, o la violencia machista, la violencia del hombre hacia la mujer, y para mí sí son dos cosas que hay que tratar de manera diferente, porque no es algo única y exclusivamente individual, a pesar de que haya que tener en cuenta a la persona, sino que es algo estructural, social, que está basado en diferencias, lo que decías antes de
es diferente los trabajos de la mujer que los trabajos del hombre, o sea, entramos en una estructura social que gracias a Dios está cambiando, pero que nos queda muchísimo camino por recorrer. Bueno, tenemos que ir acabando ya. Para terminar, les quería pedir una breve conclusión en la que, bueno, pueden destacar cualquier cosa que crean que es importante, enviar un mensaje, hacer un resumen, lo que ustedes quieran, ¿vale? Vamos por Paqui y ya vamos por ahí. Bueno, pues yo que a todos aquellos que no estén de acuerdo con la situación del convenio que tienen, pues que sepan que hay una modificación, como ha dicho ella, que todo en esta vida se arregla, que no tengan problema en ir a un abogado porque se pueden arreglar muchas situaciones y que bueno, que esto va mejorando, que vamos aprendiendo a golpe. Entonces, pues poco a poco iremos haciendo más mediaciones, más convenios con más cosas que se ajusten más y que defiendan más al menor, que es a fin de cuentas lo que tenemos que ir, ¿no? A que el niño sea lo primordial en este asunto y no la parte económica. Raquel. Yo destacaría mirar también toda la parte emocional, ¿no? Porque para poder atender a los niños también tenemos que estar bien nosotros. Entonces ver cómo nos afecta individualmente, seamos hombres o seamos mujeres, todo lo que está suponiendo un divorcio, en maltrato sería otra historia, pero un divorcio normal, por decirlo de alguna manera, todo lo que nos mueve a nivel interno es importante trabajarlo para poder atender con calidad a los niños y a las niñas. Marta. Yo destacar y priorizar las necesidades y el bienestar de los niños. No podemos olvidarnos que están indefensos en este tipo de situaciones y que según cómo se lleve ese divorcio y según cómo estén comunicándose y cómo estén siendo capaces de ver las necesidades de su hijo, van a poder atenderles mejor, y que ahí tenemos que entender que el conflicto es de la pareja, no del niño, y que el niño nunca debe ser usado como un arma entre ellos y sobre todo nunca descalificar al otro delante del niño. Tener muy presente y cuidar mucho la infancia de ese niño. ¿Y Vanessa? En principio, pues destacar que cualquier procedimiento judicial de mutuo acuerdo contencioso, incluso la parte que se lleva con los psicólogos que acompañan este proceso, tienen que salvaguardar por la protección de los menores, ¿no? Eso ante todo. Son los grandes perjudicados en cualquier divorcio contencioso o de mutuo acuerdo. Y que la parte económica también es un problema, y más en épocas de crisis. Ahora mismo no hay muchas familias que puedan asumir con normalidad o con tranquilidad un proceso de divorcio, un procedimiento de divorcio, con las cargas económicas por asumir, por ejemplo, si está cobrando un ERTE o si está en situación de desempleo. Entonces, sí que hay que tener en cuenta cuál es la situación de las personas. Yo creo que hay que humanizar más el procedimiento de divorcio, que no sea como una fábrica de churros, ¿no? Donde la sentencia es como, bueno, custodia compartida, no sé qué, no sé cuánto. No, yo creo que tenemos que todos los operadores jurídicos y también quienes acompañan en este proceso y que digamos que tocan las partes más sensibles, que son los psicólogos, que muchas veces nosotros tiramos de ellos, ¿no? para las periciales y todo lo demás. Tenemos que intentar humanizar más el procedimiento, porque creo que está bastante hecho como una fábrica, ya no es tan habitual verlos, que está deshumanizado. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerles aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.